Saludos y bienvenidos. El presente es un trabajo que lleva por tema los principales trastornos psiquiátricos de relevancia jurídica. En el contexto del derecho penal contemporáneo, el estudio de los trastornos psiquiátricos adquiere una dimensión central, no solo desde una perspectiva médico-clínica, sino también como un componente determinante en la evaluación de la imputabilidad penal. La intersección entre la salud mental y la responsabilidad jurídica plantea desafíos complejos, especialmente al momento de valorar la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de sus actos o dirigir su conducta conforme a derecho. Dentro de estos trastornos tenemos la psicosis, que es la pérdida del contacto de la realidad y delirios alucinantes. De manera muy rápida vamos a detallar cada uno de ellos. La demencia como deterioro progresivo de las funciones mentales. El trastorno delirante como falsas creencias fijas sin impacto funcional severo. El trastorno de ansiedad, tenemos la ansiedad generalizada, el postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad social, los trastornos de la personalidad. Entre ellos tenemos el paranoide, se considera como la desconfianza o la sospecha generalizada hacia los demás. Las personas que lo padecen son parte de sus síntomas. El trastorno esquizoide, que es el desapego de las relaciones sociales, de una gama limitada de expresión emocional en el entorno interpersonal. El trastorno esquizotípico, como el déficit de las habilidades sociales o interpersonales. El trastorno antisocial de la personalidad, como un patrón generalizado y persistente de menosprecio y violación de los derechos de los demás. Dentro de todos estos trastornos relacionados con la psiquiatría, tenemos el que está relacionado al consumo de sustancias y adictivos. Y es que las sustancias involucradas en estos temas tienden a pertenecer a una de las 10 clases de fármacos que típicamente causan trastornos relacionados con estas mismas sustancias, como son el alcohol, fármacos ansiolíticos o sedantes, la cafeína, la cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, estimulantes, tabacos, entre otros. Todas estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del cerebro y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan fuerte que la persona anhele intensamente la sustancia. Puede incluso descuidar sus actividades normales para obtener o consumir las drogas. Estas sustancias también tienen efectos fisiológicos directos, como la intoxicación, que hace referencia a los efectos inmediatos y transitorios de una droga. Específicamente altera la función y el juicio mental de la persona y puede modificar su estado de ánimo. Y dependiendo de la droga, la persona puede sentir excitación, un sentimiento exagerado de bienestar, entre otros. También está la tolerancia, que significa que la persona necesita cada vez mayor cantidad de droga para sentir los efectos que al principio tenía. Se produce o que le producía en mayor o menor cantidad. La abstinencia también se hace referencia a los síntomas que se desarrollan cuando se deja de tomar la sustancia o se toma una dosis de menor cantidad de la que se venía consumiendo o lo hacía de manera recreativa, sea esta legal o no. Ahora bien, tratamos de hacer un análisis de la imputabilidad o inimputabilidad de las personas con trastornos mentales. Y es que en la legislación ecuatoriana, en concordancia con los principios del garantismo penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos, reconoce ciertos estados mentales patológicos que pueden excluir o limitar la responsabilidad penal, exigiendo entonces un tratamiento jurídico diferenciado. En particular, en el artículo 34 del Código Orgánico de Integral Penal,
establece el régimen de inimputabilidad, mientras que el artículo 76 de la misma norma hace referencia a las medidas de seguridad por internamiento en establecimientos de servicios de salud mental. De esta manera, para ello se requiere elementos esenciales. Por ejemplo, que el juez debe disponer de que se realicen medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico y para ello requiere que se realice un informe psiquiátrico con diagnóstico clínico, pronóstico y peligrosidad del individuo, un informe psicológico de evaluación funcional y adaptatividad, un informe social donde se refiera al entorno, a la red de apoyo y el riesgo de exclusión. Dentro de esta imputabilidad e inimputabilidad, también existen los requisitos que se debe contar para la medida de internamiento. El internamiento debe tener una duración determinada y especificada, y el juez debe establecer condiciones de cumplimiento. Debe existir una revisión periódica y reintegración social. En el caso del internamiento puede ser revisado periódicamente y si los informes indican que el paciente ya no presenta peligrosidad, puede disponer de medidas alternativas a la internación. De esta manera, a manera de conclusión, en la legislación ecuatoriana, en concordancia con los principios de garantismo penal, los instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocen los estados mentales o patológicos que puedan excluir o limitar la responsabilidad penal. De esta manera, en el caso de un cometimiento de un delito tipificado y sancionado en el COI, se aplicará el internamiento en establecimientos de servicios de salud mental previa orden judicial motivada y con los informes técnicos que acrediten su necesidad y duración. Muchas gracias.